Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema, dice la organización Paz ahora, que de alguna manera esta propuesta, este plan del gobierno de Benjamin Netanyahu estaría no solo reactiva la ampliación de asentamientos, sino que impediría de alguna manera la creación o el camino hacia la posibilidad del Estado palestino. ¿Cómo lo valora usted, don Mayer Tropper? Vea, para explicar eso hay que arrancar desde 1948. 1948, con la resolución 181, que partió lo que quedaba de Palestina en dos partes, ¿verdad? Una parte para los árabes y una parte para los judíos, declaró que Jerusalén era una ciudad internacional, Jerusalén y Belén, por influencia del Vaticano. Querían que eso fuera como patrimonio de la humanidad. Israel aceptó la creación de su Estado, proclamó su Estado, pero los árabes no lo declararon, ¿verdad? Debo aclarar un punto aquí que es que llama a confusión, ¿verdad? Palestinos eran todos los que vivían en Palestina, judíos y árabes. Más bien los árabes se consideraban sirios del sur. A ellos no les gustaba que le dijeran palestinos. Independientemente de eso, porque Palestina fue un nombre que le puso el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo, que significa tierra de filisteos, de los cuales no quedó nada, ¿verdad? Filisteos viene de una raíz hebrea, aplistim, se llamaban filistim en hebreo, pasaron a filisteos, y después Palestina, que es filistina en latín y pasó al hebreo. Filistina significa invasores. Pero bueno, en 1948 Israel aceptó la resolución. 7 países árabes atacaron al incipiente Estado, que no tenía ejército. Sin embargo, logró sobrevivir. En Jerusalén había un barrio judío, llamado el Jewish Quarter. Había 4 barrios: el barrio judío, el barrio armenio, el barrio árabe y el barrio cristiano. Bueno, todo eso con la Legión Jordana, que era pertrechada, dirigida y armada por los ingleses, derrotó a los judíos en esa parte, los expulsaron y todos los judíos del barrio judío fueron expulsados. Israel no objetó, permaneció y empezó a desarrollar su Estado. Durante 20 años no hubo colonia, no hubo ocupación, ¿verdad? Que llaman ahora ocupación. Sin embargo, los ahora llamados palestinos, que son árabes de Palestina, no declararon su Estado. En 1967, yo era estudiante en la Universidad de Costa Rica, los árabes, 3 países árabes rodearon Israel: Jordania, Siria y Egipto. Y el objetivo era expulsar los judíos al mar y convertir a Israel en un único asentamiento árabe ilegal, como han dicho ustedes en la noticia, que ya el Estado era un Estado reconocido por las Naciones Unidas y por todos los países del mundo, excepto los países árabes. En esa guerra, que en el papel parecía que Israel iba a salir derrotado, que parecía que se venía el segundo holocausto, Israel derrotó a los árabes en 6 días. Y por eso se llama la guerra de los 6 días. Eso nadie sabía el resultado de esa guerra. La gente estaba muy preocupada y se temía que Israel iba a ser derrotado. Israel, cuando ya se dio la situación y Israel ganó, el fundador del Estado, que ya estaba casi fuera de la política, se dio cuenta de lo que había pasado, se percató y le aconsejó a los que estaban en el poder: mire, devuelvan todo eso cuanto antes, desháganse de eso. Entonces Israel le ofreció a los árabes devolverles todos los territorios capturados, que incluían el Sinaí, las colinas de Golán y lo que ustedes llaman Cisjordania, que es lo que era Samaria y Judea. En ese momento, en esa etapa, los árabes se reunieron, o sea, la Liga Árabe se reunió en Jartum, que es la capital de Sudán, en agosto de 1967. Lo pueden verificar, pueden buscarlo en internet. Se llama la Asamblea de los 3 No, y sacaron una conclusión, que era no a la negociación, no al reconocimiento de Israel y no a la paz. Israel no tuvo más remedio que quedarse ahí. Habían ganado la guerra, existe la figura de potencia ocupante en la legislación internacional, y se quedaron allí. Eso era mientras estaba el gobierno socialista, un gobierno de izquierda en Israel. Israel fue fundado por comunistas,
Por eso fue que la Unión Soviética y todos los países de la formaban la órbita soviética votaron a favor de la partición en las Naciones Unidas. Inglaterra votó en contra. Hay gente que dice que Inglaterra creó el Estado judío, no es cierto. Inglaterra se opuso a la creación del Estado de Israel. Continuando, los árabes no les gustaba que estuvieran ocupando el territorio. Desde 1973, Egipto y Siria atacaron a Israel en octubre del 73 con lo que se llamó la Guerra del Yom Kippur, que fue cuando Israel estaba celebrando el Día del Perdón, ¿verdad? Los árabes llevaban toda la ventaja, iban derrotando a Israel. Los primeros 4 días fueron catastróficos. Cuando Israel pidió ayuda, porque ya había perdido muchas armas, ya había miedo que el ejército colapsara. Estados Unidos fue el único país que por primera vez empezó a ayudar a Israel. Ningún país europeo quiso prestar los aeropuertos para que los aviones del puente aéreo de Estados Unidos a Israel, para reemplazar las armas que habían perdido, quiso prestar aeropuertos para que se reabastecieran, o sea, para que recibieran la gasolina necesaria. O sea, que usted ve esto... Ahora, déjeme terminar, por favor. Nada más para tratar de resumir. Finalmente, bueno, pasó la guerra, Egipto Sadat, que era un estadista, se dio cuenta que si no habían derrotado a Israel en esa guerra, Yom Kippur, ya no lo derrotaban más. Entonces, hizo una jugada inteligente, hizo la paz con Israel, y Israel le devolvió todo el Sinaí, que vale más que Cisjordania, porque hay petróleo, hay uranio, es una extensión gigantesca, y se hizo la paz. A raíz de los acuerdos de Oslo, ¿verdad?, cuando ya se iba a resolver el problema con los palestinos, con Arafat, los jordanos se aprovecharon que siempre quisieron firmar la paz con Israel, firmaron la paz, Israel le devolvió lo que a ellos les pertenecía y se estableció la paz con Jordania. En el año 2000, el Ehud Barak del gobierno socialista le ofreció a Arafat devolverles todo otra vez, a cambio de la paz, y se hicieron las negociaciones con Clinton en Camp David otra vez. La primera fue con Carter en Camp David, que terminaron con la paz entre Egipto e Israel. Ya todo estaba listo, las calles tenían nombre, ¿verdad? Estas calles son palestinas, tienen el nombre ahí de los palestinos de Israel, y se iba a separar. Arafat en último momento se retiró de la negociación e inició la segunda intifada, que fracasó. De esas nuevas fronteras que se iban a quedar establecidas, a Israel le quedó una parte, y llegó el gobierno de derecha, porque como el izquierdista Barak fracasó y perdió el poder, es una democracia parlamentaria, y la gente lo castigó por haber hecho mal el plan de paz, ¿verdad? Entonces, no falta alguien que diga, mire, nosotros ya le hemos ofrecido mucho eso. La verdad es que eso siempre fue de los judíos, ¿verdad? Ahí era Judea, esa era lo que los romanos llamaban la provincia de Judea. Eso era, y esta parte nosotros la vamos a compensar con un terreno que le han ofrecido a Gaza y unas colonias palestinas, unos ciudades palestinas que están pegadas, que son israelíes habitadas por árabes, que las iban a entregar a cambio. Y ahí siguió. En el Sinaí había ciudades ya israelíes, Israel le entregó todo. Si los palestinos dijeran, nosotros queremos la paz, Israel devuelve todas las colonias, devuelve todo y establece la paz. El problema es que mientras el objetivo sea destruir Israel, decir que Israel es un estado artificial que no tiene que existir, vamos a tener problemas. Y una manera de defenderse es crear en esos terrenos, asentamientos, en esos asentamientos que no están ampliando los que estaría terrenos. Reactivándose. Sí, es en los terrenos que ya fueron asignados, ¿verdad? Y que no amenaza compartir dos en Cisjordania. Escuchemos la opinión de Tatiana Gamboa, activista palestina. Gracias. Primero que todo, desearles a los aquí presentes y a los televidentes un muy feliz año 2016. Agradecerles la invitación. Bueno, mi opinión es que en 1948, como bien reconocía el señor aquí presente, Palestina fue partida. Fue impuesto ahí un Estado sionista, porque en realidad la gente tiende a veces a confundir lo que es judío y lo que es sionista. Nosotros desde nuestro movimiento no estamos para nada en contra del judaísmo.
respetamos todos los credos religiosos, ¿verdad? Y también repudiamos lo que fue el holocausto judío en Europa, pero como tal los palestinos no tienen la culpa de ese lamentable hecho histórico. Ellos luchan por existir, por vivir, porque tienen derecho a una existencia, tienen derecho a tener su nación libre de una ocupación militar, que como bien reconocía el señor, es una ocupación militar. Es una ocupación que además no estamos hablando de militares, hablamos de que hay vidas de niños y de civiles que han sido asesinados y después pues salen con la excusa de que son daños colaterales. Nosotros desde acá de Costa Rica pues tenemos un activismo muy solidario con el pueblo palestino porque es una causa justa, es una causa noble y como usted bien decía, pues estos asentamientos ilegales no contribuyen para nada con lo que es la paz que nosotros estamos buscando para ambas partes, la paz. ¿Por qué son ilegales? ¿Por qué consideran ustedes que son ilegales? Bueno, la comunidad internacional no los reconoce o no los ha reconocido a lo largo del tiempo, a lo largo de la intención del establecimiento de estos como legales. Entonces, ¿a qué se refiere con ilegales? Bueno, mire, la misma ONU le hizo un pedido a Israel que parara la construcción de estos asentamientos ilegales. No es algo que yo digo, ¿verdad?, o que la gente dice. La misma ONU ya se pronunció con respecto a eso. ¿Y qué hace el establecimiento de estos asentamientos a la comunidad palestina? Bueno, mire, por mencionarle algo, demuelen las casas, hacen demoliciones de las casas de los palestinos, traen a vivir lo que se llaman colonos, que son colonos sionistas. También cabe destacar que en Palestina, pues, ellos buscan la manera de resistir, ¿verdad?, a esta violación de los derechos humanos, porque imagínense que venga alguien a nuestra casa a decirnos que ya no podemos vivir ahí, traen una excavadora para demoler la casa y construir una vivienda, y entonces yo creo que está muy claro que no es algo, primero que todo, viola derechos humanos. Y segundo, como le repito, pues la ONU ya se ha pronunciado también con respecto a eso. ¿Por qué pone? Si me permite, es que Pero sí pone en peligro todo lo que es la posibilidad o la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino. Déjeme explicar esto. De 1900, la partición de Palestina fue el 29 de noviembre de 1947 en las Naciones Unidas, que se decidió por una mayoría calificada de los 2/3. Hay que aclarar que siempre hubo presencia judía en Palestina, que los árabes ahora se llaman palestinos, es otra historia, pero los judíos siempre vivieron ahí desde el origen. Eso es en lo que no están de acuerdo. Ok, bueno, por eso desde el inicio. Disculpe. Es más, si ustedes van al Foro Romano, cuando visiten Europa, van ahí a Roma, el Foro Romano, hay un arco, se llama el Arco de Tito y Vespasiano, donde se ve cuando los soldados romanos saquean el templo. Porque saquean el templo y se ven los artículos de la religión judía, no se ve nada palestino, siempre una permanencia judía. Ese dato nosotros nunca lo hemos negado, y tan es así que, como usted mismo reconoce, convivieron en paz judíos y palestinos hasta que ingresaron los sionistas a territorio palestino que venían de Europa. Ahí fue donde vino el problema. Le repito, nosotros buscamos la paz para ambas partes y creemos que buscar la paz no es crear asentamientos, no es estar atacando civiles. Creemos que es buscar un punto de conciliación. ¿Cuál puede ser? Volver a las fronteras del 48. Que Israel se retire y regrese a las fronteras que le fueron dadas, porque como usted mismo dijo, bueno, ellos están dispuestos. Estamos de acuerdo, claro. Eso de que usted quiera la paz es excelente y yo comparto y la apoyo. Muchas gracias. En 1967 Israel les ofreció devolverles todo. Y la Liga Árabe decidió no a la paz, no a la negociación y no al reconocimiento de Israel. Los palestinos, vamos a llamarle palestinos a los árabes de Palestina, de 1948 a 1967 no hubo un solo asentamiento y no declararon el Estado que ellos quieren con las fronteras del 48.
O sea, a mí me parece lo que los judíos ven, vamos a aclarar un punto, es que tenían tanto celo, tanto empeño en destruir al Estado de Israel que se olvidaron de proclamar su Estado. En Israel, durante el año 2015, 180,000 palestinos fueron atendidos en hospitales israelíes, ¿verdad? Ni un solo israelí fue atendido en hospitales de Palestina. Bueno, es que con todo respeto, los israelíes están ocupando, los palestinos no están haciendo una ocupación. Nosotros creemos... Bueno, intentaron hacer la ocupación en 1967, pero no pudieron, yo creo con todo respeto que aquí el tema de fondo, y para que los televidentes puedan entendernos, es un tema de derechos humanos muy grave que nosotros estamos denunciando. Disculpe, me permite. Nosotros estamos denunciando, porque imagínese usted que estamos hablando no de militares, estamos hablando de civiles, y son civiles que no tienen la culpa de lo que pase, y creemos que nuestra voz como activistas es elevarlo a nombre de estos civiles. Ahora, otro punto que quería tocar, hace poquito... un puntito, nada más. Yo aseguro que si los palestinos dicen que quieren la paz, de verdad, Israel devuelve todo, con los asentamientos y las casas, como ya lo hizo en Gaza. En Gaza había asentamientos, había negocios, devolvieron todo, les entregaron todo y se fueron unilateralmente a cambio de la paz. Aún que está no lo obtuvieron, de derecha. que no la obtuvieron, Disculpe. aún con un gobierno de derecha. Otra cosa que quería, Perdón, sí. no se preocupe, otra cosa que quería comentar, hace 2 días, y ustedes lo pueden ver en las noticias, el Estado del Vaticano reconoce oficialmente a Palestina, y bueno, la causa palestina cada vez más gana apoyo de diferentes países, de diferentes personas que se han dado cuenta de que es una causa noble y justa. Creemos que esto ha sido un gran avance, que el Papa Francisco, como jefe de este Estado, se haya pronunciado a favor del Estado palestino. Entonces, imagínese usted, o sea, no podemos hablar que no es un Estado donde hay países, y usted lo sabe, con todo respeto, caballero, que han reconocido a Palestina como Estado. Bueno. Que muchas veces este tema quiere ser invisibilizado por grupos políticos, como es el sionismo, ¿verdad? Que es un movimiento político, no es religioso, ¿verdad? Entonces, este es un punto pues que también me interesa dar a conocer a los televidentes, que creemos que es importante, ¿verdad? Es un logro importante porque estamos ganando apoyo para la causa palestina. Mayer Trooper. Vea, después de los acuerdos de Oslo, que era el camino hacia la paz, la economía palestina creció más que la economía china como por 9 años. Israel hizo todo lo posible por ayudarle a Palestina para que se desarrollara, bajo la premisa que un pueblo que tiene todo, que está bien, no va a buscar la guerra ni el terrorismo. Y Palestina creció al 10% anual. Yo fui de visita a Israel en el año 2000 y pasé al lado palestino, iba a toda una excursión, éramos 3 buses, y nos atendieron, y los palestinos felices, los que atendían, el restaurante lleno, nos tomamos fotos abrazados, y todo iba en orden, ¿verdad? Arafat, que no era un buen estadista, decidió retirarse de las negociaciones de paz e iniciar la segunda intifada. La economía palestina cayó, la economía palestina se desplomó, la de Israel también sufrió porque el turismo se acabó, pero después resucitó la de Israel y la de Palestina tiene problemas. En este momento hay 180,000 palestinos que trabajan en Israel. Antes había 250,000. Israel les da trabajo, quiere que vengan, no persigue civiles. Trata en lo posible, las instrucciones son no tocar un civil. Pero no se puede cuando los usa como escudos humanos, las que tienen que entender esa parte. Disculpe, sí, con Tania. respecto a este tema que mucho se habla de los escudos humanos, les digo que la misma ONU denunció que el ejército israelí bombardeó en varias ocasiones refugios de ellos, hospitales y lugares de civiles. Sí, de donde se bombardeaba, donde había puentes instalados. Disculpe, Sí. ¿puedo proseguir? Por supuesto. Gracias, muy amable. Esto de que los civiles palestinos en territorio ocupado, porque realmente es un territorio ocupado, no son perseguidos es falso. Hemos visto casos muy lamentables
en la tele, como por ejemplo la familia que fue quemada por un colono judío sionista, extremista, donde falleció la mamá, el papá y un hermanito y quedó un niño de 4 años huérfano. Anteriormente vimos el caso de un chofer de bus palestino que fue ahorcado por sionistas, extremistas. Entonces yo creo que no podemos obviar la verdad, por muy dura que sea. Mire, nosotros lamentamos y lloramos las víctimas israelíes que han habido porque no queremos víctimas de ningún lado. Son vidas humanas y no queremos eso. Me imagino que usted igual ha llorado esas víctimas palestinas. Claro, vea, Israel, vea, esos locos que hicieron eso que ella dice, solo para, y es cierto que lo esos hicieron. locos que hicieron eso, que es cierto, Usted lo sabe. que es cierto, yo lo sé. Esos locos están en la cárcel ahora, van a ser juzgados y van a ser condenados. Pero cuando los palestinos entraron a una familia y mataron a los papás y el hombre se dio cuenta que había niños y los mató a culetazos, ese no está en la cárcel. Este fue declarado héroe y mártir. Vamos a ver, para ir cerrando, la construcción de estos asentamientos, que es, digamos, el eje noticioso y que sigue siendo lo que es discusión a nivel mundial, Mayer-Tropper, no impide, como lo denuncia este grupo Paz Ahora, retomando el inicio, la posibilidad de que haya Estado palestino, Estado israelí. Este grupo... permanentes demandas o acciones más bien del gobierno de Netanyahu no impiden, y al querer reactivar esta ampliación de asentamientos judíos retrocede todo de una manera las posibilidades de esta construcción de estos dos estados. Yo le aseguro, uno habla, en particular del Estado palestino. Yo le aseguro que en el momento que haya paz, si tienen que entregar esas colonias, las entregan. Pero en el momento que haya paz, ¿qué significa? Porque hay que negociar. Primero, hace falta que los palestinos reconozcan la existencia del Estado de Israel. Esa es la primera etapa, que en 70 años no la han reconocido. Y para ellos Israel no existe, es una entidad, ellos le llaman la entidad sionista, que hay que echarlos al mar, que fue lo que dijeron en el 67, en el 73 y en el 48. Cuando ya no digan que hay que echar los judíos al mar y que quieren hacer la paz, como hizo Egipto y como hizo Jordania, si hay que devolverles todo eso, se devuelve. Y me preocupa con esta información de que el conflicto se vuelva a deteriorar, más bien se vuelva a las situaciones de violencia que se han presentado y que se dan, por cierto, a los fines de año lamentables. Esta situación del anuncio de la construcción de estos asentamientos, ¿cómo lo ve usted? Mire, me preocupa enormemente porque la posición de Netanyahu hacia Palestina es una posición totalmente de odio. Es una persona que no busca realmente la paz, muy lamentable, porque debo decirle que muchos israelíes no son sionistas y apoyan a Palestina, como hay muchos judíos que también los hemos visto manifestarse inclusive en Nueva York, la comunidad a favor de Palestina. Creemos que no es una posición que busque la paz. Usted misma lo acaba de leer en las noticias, construir asentamientos no va hacia un camino de paz. Si realmente ellos quisieran la paz, no necesitarían esperar a que se les dé X reconocimiento, que de hecho ellos no buscan la destrucción del Estado de Israel, buscan que se respeten las fronteras que les fueron dadas en el 48. Y otra cosa que realmente también preocupa, que lo mencionaba el señor aquí. Mayer-Tropper. Sí, don Mayer-Tropper, disculpe mi pronunciación. Bien pronunciado. Mucho se habla de este asunto de los mártires y todo, pero tampoco se ha mencionado, por ejemplo, los niños palestinos que se defienden de tanques o de una ocupación militar israelí y tiran piedras y son condenados a veces hasta 20 años de cárcel. Yo no justifico, y lo voy a dejar claro, no justifico de ningún lado mueran civiles, pero son casi 70 años de una ocupación ilegal, militar, donde han muerto muchísimos civiles. Bueno, entonces, perdón, la ocupación no tiene 70 años, empezó en el 67. Casi dije. Y la guerra la provocaron, la guerra no la provocó Israel. Aquí está lo que dijo Gamal Abdel Nasser, lo va a leer. Una cosa que porque dijo, tenemos que irnos ya. Un segundo. El único método que aplicaremos contra Israel será el de la guerra total, que finalizará con la exterminación de la existencia sionista. La radio egipcio La Voz de los Árabes, 18 de mayo de 1967.
Israel no quería la guerra, hizo todo lo posible por evitarla. Bueno, ahí no se menciona Israel, se menciona el sionismo, que Sí, como yo Israel. decía, el sionismo, la gente tiende a confundirlo con el judaísmo. Bueno. El sionismo no es religión, el sionismo Un es segundo, nada más. disculpe, yo he respetado los tiempos, Está bien, no, después de que termine. Gracias. Un segundo. La gente tiende mucho a confundir lo que es sionismo con judaísmo. El judaísmo es una religión, el sionismo no es una religión, es un movimiento político que defendió la creación de un Estado judío en territorio palestino y buscar repatriar a los judíos de todo el mundo hacia esa tierra prometida que es Palestina, donde Palestina fue partida. Como le digo, el problema vino cuando los sionistas llegaron a Palestina porque el mismo señor Mayer Tropper. Mayer Tropper lo dijo, Palestina fue partida. Ahí fue donde vino el problema, porque anteriormente a eso, judíos y palestinos, como usted mismo reconoció, vivían en paz. El problema vino después del 48. Bueno, eso se llama la resolución de la partición, ¿verdad? Eso no se puede negar. Y así es la partición. Correcto. Bueno, quiero leer nada más, y eso que usted que es contradiccionista. Dice así: palabras pronunciadas por el presidente Gamal Abdel Nasser, 26 de mayo del 67. Nos proponemos lanzar un ataque general contra Israel. Será una guerra total. Nuestro principal objetivo será destruir a Israel. Ya no hablan los sionistas, habla de Israel. Eso lo pueden ver en internet. Se llama Quotes on the Six-Day War. Sí, Las citas de la guerra de los 6 días. Eso es como, por Vertido. ejemplo, lo que la famosa ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, dijo cuando hizo un llamado a asesinar a las madres palestinas el año pasado en la ofensiva que llamaron Margen Protector, y también lo puede buscar, donde hizo ese llamado. Si eso no es un llamado a cometer un genocidio, bueno, no sé. Yo entonces. los invito nada más lo siguiente: Netanyahu, Tenemos al que que usted terminar. no quiere, Netanyahu es temporal. Ahí hay democracia. El que ofrezca la paz y que los otros acepten, ese queda primer ministro. Muchas gracias a Tatiana Gamboa, activista palestina, y a Mayer Tropper, tambitambién costarricense que profesa religión judía, por acompañarnos en esta Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pasar, son las 6:20.